Hola, nuestro compribiblio número 5 está extraído del Evangelio del tercer domingo de Cuaresma, 7 de marzo de 2021, y su principio biblioactivo es Juan 2:20. Ahora vas y te lo lees. Bien, a partir de Juan 2:20 se me ha ocurrido hablaros de dos cuestiones, dos ataques que se están produciendo desde hace los últimos 150 años de la crítica bíblica y de los estudios bíblicos. Sobre todo son ataques a la autoría y a la historicidad. Los ataques a la autoría van a tener como consecuencia que no está garantizado que sea la Biblia la palabra de Dios y que por tanto no sea una norma de vida, no tenga valor normativo para nosotros, ni sea un referente ético ni de nuestro comportamiento, que es todo el objetivo de todas estas críticas y de otras muchas que se han hecho desde muchos puntos de vista. Y se enfoca desde dos perspectivas. Primero, negar la autoría de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles, o negar, por ejemplo, la atribución que la tradición ha hecho, o bien el problema de la pseudoepigrafía, que también que es algo que existe normalmente también, por ejemplo, Segunda de Pedro, etcétera, ¿no? Este problema de la pseudoepigrafía o el de la no atribución a apóstoles y a sus discípulos, pues nos lleva también a cuestionar la autoridad de la Iglesia, porque claro, si por ejemplo textos como el primado de Pedro de Mateo 16-18 no fueron realizados realmente por San Mateo ni por ninguno de sus discípulos, entonces ha perdido autoridad la Iglesia también, no solamente la Biblia como palabra de Dios, sino también la Iglesia como continuadora de la labor de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de la pseudoepigrafía, nos dicen, no, es que el autor del texto es una comunidad que ha interpretado subjetivamente el mensaje del Señor y los acontecimientos. Claro, si eso lo hace una comunidad primitiva cristiana, también lo puede hacer una comunidad cristiana de hoy, interpretar subjetivamente y como le dé la gana, pues el mensaje de Cristo. Vamos a ver, los primeros cristianos no eran tontos. Si aceptaban primera y segunda de Pedro como de San Pedro, da igual que, como dice la propia primera de Pedro, lo redactara Silvano o su primo el de Burgos. O si la segunda de Pedro no la escribió San Pedro, pero contenía doctrinas que ellos mismos ya habían escuchado a San Pedro o a alguno de sus discípulos, pues los aceptaron como tales. Y así se siguieron aceptando durante más de 300 años, cuando San Jerónimo hace esa recopilación de los libros que se utilizan en la catequesis y en la celebración de la palabra en todas las comunidades cristianas. Y otra cosa, los ataques a la historicidad de los evangelios. Lo hacen, por ejemplo, hay que distinguir entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. No, la fe cristiana es una fe histórica y no se pueden distinguir porque la fe del cristiano tiene este carácter. En concreto aquí en Juan 2:20, cuando habla de 46 años que ha tardado en construirse el templo, si nosotros, cogiendo fuentes históricas, como por ejemplo Flavio Josefo, nos fiamos de que Herodes el Grande, que empieza a reinar a partir del año 37 a.C., a partir del año 18º de su reinado, empieza a construir el templo y empezamos a contar el tiempo hasta la edad que aproximadamente puede tener Jesús, pues nos salen las cuentas, nos pueden salir 43, nos pueden salir 45, nos pueden salir 47 años. Por lo tanto, los evangelios también tienen veracidad histórica y este Juan 2:20 es una prueba de ello.